¿Qué onda, amigos? ¿Cómo andamos? Estamos de vuelta aquí en este podcast, su podcast. Yo soy Charlie y vamos a estar hoy platicando de, como todos los días que tenemos podcast, a mí me gusta mucho de que platiquemos de ciertos temas que tocan las películas. ¿A qué me refiero? Siempre, cada película que uno ve tiene un mensaje, aunque pueda parecer que no, o que no es tan profundo, o que no es tan intenso. Todas las películas tienen su mensaje y, por supuesto, tienen su intención. Y sobre todo, y lo más importante, cada uno como personas tenemos nuestra propia interpretación justamente de esos mensajes, de esas enseñanzas, de esos objetivos que tienen las películas, y ese medio donde me encanta platicarlo, porque yo puedo tener una experiencia muy distinta a la que tú tienes de una misma película, de una misma obra artística, de cualquier expresión artística que podamos encontrar, una pintura, pero en este caso y en este podcast estaremos hablando específicamente de cine, de películas, así que bienvenidos, iniciamos ahorita y pues va a estar cool, va a estar bueno. El tema de este video está bastante chévere, pero ahorita vamos con la intro, ¿no? Así que comenzamos. Intro chida, supongo, o algo así como, ya comenzó, muy bien, perfecto, sale. Para los que me están escuchando es que también lo estamos grabando, entonces, en el video hay una intro y ese es el pequeño espacio que tiene. Pero ahora sí, bienvenidos a este podcast. Hoy vamos a estar platicando es una especie de mezcla entre dos temas. Primero que nada, la película como siempre. ¿Y qué tema vamos a tocar en específico de esa película? Hubo un pequeño caso especial para este podcast en específico porque, a diferencia de otras veces, yo siempre pienso primero en la película y luego pienso en el tema del que podemos hablar. Hemos hablado de películas como Moana, como Cuestión de Tiempo, porque son películas que a mí me gustan mucho y ya de esas películas, yo saco los temas y platicamos, ¿no? En este caso fue al revés. Primero se me presentó el tema porque me parecía muy interesante y porque había estado en mi mente en los últimos días y, bueno, le encontré una película que me parece que habla bastante bien del tema del que queremos hablar. Así que la película que tenemos para este día es la película de Comer, Rezar y Amar. Una película que, por supuesto, viene de un libro. Es una película que salió en 2010, protagonizada por Julia Roberts y por el español Javier Bardem. Entonces vamos a estar platicando de esta película de Comer, Rezar y Amar porque el tema en específico es la soledad contra la solitud. ¿Qué significa cada uno? ¿Cómo como personas nos acercamos o nos impacta cada uno de estos temas? Y cómo aprender a diferenciar y a vivir con ellos. Entonces, ¿por qué escogí esta película para el tema de la soledad y la solitud? Lo voy a explicar. En la película, muy a grandes rasgos, porque no me gusta mucho hacer el spoiler, porque siempre las películas de las que hablo aquí son, por supuesto, para recomendártelas y para que las veas, o en dado caso igual ya leíste el libro. Comer, Rezar y Amar es una película que inicia con Julia Roberts como protagonista, básicamente divorciándose, ¿no? Se divorcia, se encuentra en un momento de su vida en el que está sola, o donde ella cree que más bien como que ya tiene ciertas cosas resueltas y la dejan tal cual y se divorcia y entonces entra en una etapa un poco complicada, ¿no? Y es ahí donde voy a entrar como en el primer tema. Muchas veces a nosotros ligamos inmediatamente el tema de la soledad por culpa propia. ¿Cuál es la diferencia o cuál es la definición de soledad? La soledad a grandes rasgos es un estado en el que tú te encuentras donde te sientes rechazado, donde te sientes poco aceptado por el resto de las personas que te rodean y es un sentimiento, que esto es bien importante, que uno no desea. ¿Ok? La soledad es un sentimiento negativo de que no te sientes parte de nada o que no te sientes como en comunión o en comunidad con los demás y que es un deseo o un estado en el que no te quieres encontrar. A diferencia de la solitud es la decisión de estar solo y estar en paz con esa decisión, ¿ok? Es muy a grandes rasgos, por supuesto hay definiciones mucho más acertadas de lo que significa cada una de las palabras, pero esa es la gran diferencia en lo que podríamos resumir las palabras soledad contra solitud. La soledad uno no la busca, siempre meditada, entra en ese estado, y la solitud es completamente individual y aparte una decisión completamente meditada o pensada, que es generalmente cuando uno elige, pues bueno, estar con uno mismo y encontrar como de nuevo el suelo, ¿no? En lo que uno es. Entonces, por eso el tema de este día es soledad contra solitud. ¿Cuál es la diferencia y cómo impacta? Y bueno, regresando a la película, el personaje de Julia Roberts se encuentra en soledad, ¿no? De repente se encuentra en un momento donde no se identifica, donde literalmente la persona con la que se encontraba la dejó o simplemente ya no quería estar con ella. Y muchas veces a nosotros nos pasa eso. Gran parte de las
soledad, como bien te digo de la definición, no es algo que nosotros buscamos, no es que tú busques estar en soledad porque es negativo. El tema de la soledad tiene una connotación negativa en la cual no se estanca, no siente que es parte de algo y por supuesto afecta en tu personalidad, en tu estado de ánimo, porque igual y si hay una intención de tu parte de no estar en soledad, o sea, de convivir con personas, de convivir con tus amigos, con quien sea, ¿no? Pero no depende de ti, sino que tú sientes que esa soledad está llevada a cabo o está provocada por agentes externos, ¿no? Y es como justamente tiene una connotación negativa, es en esa soledad donde te digo, cuestionamos nuestra personalidad, si hay algún problema con nosotros, si hay algún error en cómo hacemos las cosas, en si le caemos bien a la gente o no, si somos agradables y por supuesto se vuelve un poco un proceso bastante, pues un poco autodestructivo o destructivo en general. ¿Por qué? Porque no puedes evitar pensar que si es una condición o un estado en el que tú no te quieres encontrar y los demás están provocando esa soledad en ti, pues luego uno dice, ok, no, hay algo en mí que está mal, o hay algo en mí que no funciona, o hay algo en mí que para el resto de las personas no está tan agradable o tan atractivo, y uno empieza a caer en este círculo vicioso de cuestionar lo que uno es, lo que uno piensa, lo que uno hace, y siempre ponerle esta connotación negativa. Entonces, continuando con el hilo de la película, el personaje de Julia Roberts dice, ¿sabes qué? No, necesito darme un escape, después de este divorcio necesito ir a buscar a otro lado qué hacer, necesito irme, ¿no? Y entonces se embarca en un viaje a través de distintos países donde ella elige la solitud. La solitud, como te decía, es la decisión propia de estar solo o de estar acompañado. De no estar acompañado o de no estar acompañada. Es una decisión pensada y meditada que ya si escarbamos un poquito o si también nos vamos un poquito más profundos, uno elige estar en solitud cuando se va a embarcar en un proceso de autodescubrimiento, de autoconocimiento. Es un momento en el que uno elige hacer, no necesariamente dejar de llevarse con la gente que se lleva, no necesariamente romper tus círculos sociales, no, simplemente esos momentos de solitud que dices, ¿sabes qué? Hoy me invitaron tal vez a alguna fiesta o alguna cena o yo qué sé, pero hoy decido tener este espacio para mí mismo, para mí misma, o puede ser un periodo también, por supuesto, ¿no? En el que digas, ahorita me voy a dedicar a mí esta semana, estos 15 días, este mes, ¿no? Entonces, la diferencia es que la solitud es una elección que uno toma con esta intención un poquito utópica, ¿no? O sea, que tal vez no siempre es así, pero bueno, siempre como con la intención de reencontrarse, de redescubrirse y de reafirmarse como persona. Es por eso que uno puede convertir ese proceso o ese estado de soledad en solitud. ¿A qué me refiero? Igual y justamente estabas en este estado un poquito negativo, ¿no? De, oye, es que no, siento que nadie quiere estar conmigo, como que nadie me quiere acompañar. Y entonces empieza a cuestionar tu personalidad, pero tú puedes decidir cambiarlo hacia un aspecto positivo y decir, ok, ¿sabes qué? Ahorita yo no me siento de la mejor manera o creo que tengo muchas áreas de oportunidad para trabajar en mi persona, entonces convierte esa soledad en solitud y tú decides estar contigo mismo o contigo misma trabajando en ti, ¿ok? ¿Por qué me gusta esto de explicar los conceptos? Porque también a veces a uno, y va a sonar muy sencillo, o va a sonar muy simple, pero no lo es tanto, las palabras por supuesto que pesan, ¿sabes? Si uno, probablemente los he hecho, yo trato de platicar mucho conmigo mismo, como de tener conversaciones conmigo, no así de que yo esté así ya bien pirado ni nada, pero sí es importante en estos momentos de solitud, que en lo personal los tomo y los uso bastante, cuestionar, ¿no? Y platicar un poco contigo mismo, contigo misma, de cómo estás, cómo te sientes, de cómo te encuentras. Y por supuesto que si uno se dice a sí mismo, oye, estamos solos, nos encontramos en una soledad tremenda, esas palabras que de por sí ya tienen su significado, ya tienen su definición. Le damos todavía un significado mucho más fuerte y que puede tener un impacto negativo mucho más intenso del que tal vez tendría si la palabra no estuviera presente, ¿no? Entonces, justamente por eso me gusta definirlo, y esta película lo hace muy bien porque nos enseña ese proceso en el cual te encuentras en soledad, te afirmas en soledad, te das cuenta de que sí, probablemente, porque luego también uno tiende a ponerse en ese estado o a sentirse en ese estado cuando no necesariamente lo está.
Y entender que tú estás en soledad o que te sientes en soledad, cómo convertirlo y cómo transformarlo y entender que sí existe esta soledad positiva llamada solitud. Entonces, entendiendo esos conceptos, ya tú puedes decidir cambiar de un concepto al otro para estar mejor. ¿Sí me explico? Creo que esa es la gran ventaja de entender las definiciones y luego ponerles un significado, para que tú como persona te reafirmes un poquito y digas, ok, sé en qué proceso estoy, es momento de ahora tal vez pivotar hacia otro lado. Entonces, es en este punto de la solitud en el que tú eliges dónde tú empiezas a reforzar tu idea, ¿no? A tal vez a modificar tu personalidad, a adaptar tu personalidad, porque también con los años o con las experiencias, uno cambia y uno tiene que cambiar, uno tiene que evolucionar. Y es algo que un poco del mensaje de este podcast es que te invito a que lo hagas. Yo desde hace ya algunos años, cuando me encontraba en una soledad tremenda o sentía que estaba en una soledad tremenda y traté de buscarle este enfoque positivo al estar solo, porque también a uno luego le da mucho miedo estar solo, es normal cuando dice, ¿no? Te toca enfrentar a tus demonios y te toca... a mucha gente le da mucho miedo platicar consigo mismo. O sea, a mucha gente le da miedo la oscuridad, el silencio, más que por lo oscuro, más que porque no se escuche ningún ruido, es por lo que pasa acá adentro. Porque en el momento en el que quitas todos los factores externos, como por ejemplo en esta cabina solamente estoy yo, y te diría que sonido, pero muy poco, porque hay paredes que justamente evitan que el sonido rebote y demás, pues no te queda más que conversar contigo mismo y empiezas a platicar con lo que hay acá adentro, ¿no? Y muchos tendemos a minimizarlo, o a bloquearlo, o a hacerlo pequeño, ¿no? A decir, no quiero enfrentarme a este tema porque no estoy listo, porque me hace daño. Y yo te invito a que lo hagas. Es un proceso complicado, por supuesto, porque tú como persona eres un humano que siente y que se va modificando y se va adaptando un poco a lo que le sucede, pero hace mucho más daño el no enfrentarlo, el tener el miedo a estar solo o estar sola contigo mismo. No puedes tú tener miedo, no puedes tú... evitar estar contigo mismo porque no hay otro, o sea, al final del camino eres tú para ti, ¿sabes? Y justamente lo que quiero hablar de esta película, para ya un poco terminar, es que en este proceso de solitud en el que el personaje de Julia Roberts se embarca, que se va a distintos países, a Italia, a la India... En este proceso de solitud ella se va encontrando y se va reafirmando y se da cuenta de que hay cosas que ella antes hacía que ya no van con ella, hay creencias que simplemente pues ya no comparte con esta nueva persona. Como te digo, nos pueden modificar o el tiempo o las experiencias. En el caso de este personaje, la modifica un divorcio brutal, ¿no? Entonces, ya después de un tiempo que ella está en este viaje, en su solitud encuentra una nueva persona. O sea, en ella misma encuentra una nueva personalidad, unos nuevos gustos, una persona que tal vez ya no tiene los mismos vicios o costumbres de antes, y entonces te ayuda a reafirmarte y reformarte. Que la película termina, por supuesto, en una nota más romántica y que creo que al final en la vida también sucede porque, aunque suene muy cursi o tal vez no, creo que al final todos buscamos estar bien acompañados, ¿no? Todos buscamos encontrar esa persona que nos acompañe de manera bonita, de manera completa y de manera leal y honesta. Entonces, terminando este personaje su proceso de solitud, encuentra una persona que le corresponde completamente, que también esa misma persona estaba en su proceso de solitud, donde te reafirmas, donde entiendes lo que ahora eres y lo que ahora buscas. Y cuando estas personas se encuentran en ese mismo proceso, ¡puf!, encuentran como su perfect match, ¿no? Encuentran como su pareja perfecta y ya se cierra como tal la historia. Y es lo que yo te quería decir. Igual y si tú te sientes en soledad, porque también sucede, por supuesto, tú mides tu soledad o mides tu nivel de aceptación por si estás solo, si estás sola, por si estás soltero, por si te acaban de dejar, por si algún tonto o alguna despistada aplicó algún cuernazo, yo qué sé. Uno tiende a medirse con esa vara, ¿sabes? Entonces, si tú te encuentras en ese proceso donde te sientes en soledad y dices, oye, es que realmente esto nunca va a suceder, nunca se va a armar, que está mal conmigo, igual y esa pregunta, aunque pueda sonar muy exagerada y muy dramática, realmente es importante que te la hagas. Y ya que estés tú en ese proceso de decir, ¿qué está mal conmigo? Y realmente investigues, tal vez no es que esté mal algo contigo, sino que, no específicamente mal, sino que hay cosas que por supuesto siempre son pulibles, ¿no? Uno no puede creer que ya está reafirmado. Por ejemplo, yo a mis 23 años tengo una personalidad ya muy específica.
no podría yo pensar que si voy a hacer hasta mis 60, ¿no? Con cada año, con una nueva experiencia, va a ir cambiando y se va a ir modificando. Y es importante después de cada cierto tiempo, es lo sano, sentarse y decir, ok, acabamos de vivir esta experiencia o tenemos tantos años en viviendo diferentes cosas o en cierto tiempo, como estamos hoy que creemos, que pensamos, que sabemos. Y yo estoy seguro que si tú haces esa pequeña retrospección, te vas a dar cuenta de que en efecto, con el paso de los años, tu personalidad y sobre todo la perspectiva que tienes de las cosas ha ido cambiando, tus gustos, tus preferencias, y eso solamente te puedes dar cuenta y modificarlo en positivo cuando te permites estar en solitud, cuando te permites estar contigo mismo, contigo misma, y tener esa conversación, la cual es completamente importante y necesaria. Hay que perderle ese miedo a estar solos, porque si estamos en solitud, vas a encontrar una mejor versión de ti, y creo que al final muchos, o si no es que todos, buscamos ese objetivo, lograr desbloquear, porque creo que esa es la palabra, lograr desbloquear la mejor versión de ti. Y si tú, como muchos lo hacemos con el tema del amor, que es muy romántico, pero es cierto, tú mides esa soledad con si tienes una pareja o no, pues justamente como bien sucede en la película, este proceso en el que tú te encuentras y dices, oye, soy una persona nueva, ya sé qué me gusta, qué no me gusta, qué permito, qué no permito, lo que vas a hacer es atraer gente que esté en ese mismo proceso o atraer gente que con estas nuevas características que a ti te gustan, esos nuevos límites de lo que quieres que te acompañe y te rodee, va a llegar, ¿no? Estoy completamente seguro porque también, te digo, en la película pasa, ¿no? No porque la película sea ley de vida, pero me parece la ley de la atracción completamente natural. Si tú empiezas a proyectar en positivo o a proyectar cosas que hoy te gustan y que te dan sustancia, que te motivan, pues vas a empezar a atraer personas que hagan lo mismo y eventualmente encontrarás a esa probablemente alma gemela. Así que ese es el tema el tema y la película de este podcast. La película es Comer, Rezar y Amar. También hay un libro, te invito a que lo leas, a que veas la película. Es una excelente película de 2010. Julia Roberts es una excelente actriz ganadora del Oscar, y también Javier Bardem, si no me equivoco, también ganador del premio Oscar. Y bueno, hoy conocemos la diferencia entre soledad y solitud. Así que te invito otra vez a que te embarques en este proceso de solitud, de perderle un poquito el miedo a estar con uno mismo. Si sientes que tal vez está un poco oxidado lo vital, tu alma, ¿no? Tu sustancia, pues igual hoy puedes empezar. Igual y hay un día, un fin de semana o algún momento entre semana que digas, ok, es momento de tener esta conversación por el bien de nosotros. Nosotros me refiero como tu cuerpo, tu cabeza, tu alma, y créeme que las cosas van a ir caminando en positivo y van a salir mucho mejor. Muchas gracias por escuchar este podcast. Ya sabes, aquí andamos y por supuesto también nos podemos escuchar a través de 90.9 de tu FM. Yo soy Charlie y un gustazo haberte acompañado. Nos vemos a la próxima. Bye bye.